Bolsa de valores acá en la zona de Wall Street, en la Gran Manzana, y luego se apoderaron del Parque Zuccotti acá en el Bajo Manhattan. Esto es a solamente cuadras del corazón financiero de los Estados Unidos, y a pesar de que fueron desalojados de acá, de este parque, los manifestantes dicen que el movimiento sigue vivo y que siguen más fuerte que nunca. Ellos pensaron que al destruirnos este parque aquí, el campo que teníamos hecho aquí en este parque, el movimiento iba a mermar, y sin embargo no, el movimiento ha crecido y sigue creciendo diariamente. Los manifestantes, en su mayoría estudiantes universitarios, profesionales y personas de mediana edad que han quedado sin empleos, están protestando, exigiendo a los gobiernos federal y estatal frenar los recortes tributarios para los ricos y los subsidios para las grandes empresas y corporaciones. La falta de trabajo, la falta de salud médica, las necesidades que tiene la gente a nivel normal. ¿Qué hace todos estos muchachos estar aquí? Bueno, pues la falta de empleo, una economía totalmente desequilibrada, donde la gente pues realmente necesita demandar mejores condiciones de vida. Pero a pesar de que el grupo dice estar defendiendo al 99% de los estadounidenses y de que se han expandido a otros 30 estados, no todos apoyan el movimiento. Hay quienes dicen que el grupo no tiene una demanda central y que la falta de un líder los llevará al fracaso. Nosotros no necesitamos líder, esto es una democracia, todo el mundo tiene voz, todo el mundo. Usted puede ver la cantidad de gente, todas estas personas han tenido la oportunidad de hablar, ¿oyó? La injusticia que hay contra los pobres, las pocas posibilidades que le están brindando, nos están brindando, la corrupción de Wall Street, la brutalidad policíaca, tú sabes, sigue siendo los mismos. Tenemos las mismas razones por las que estamos peleando al principio, seguimos peleando por esas mismas razones. Después de casi 2 meses de protesta y de varios enfrentamientos con la policía, que han dejado un saldo de más de 1000 arrestos, los indignados fueron desalojados del Parque Zuccotti en horas de la noche, y durante ese proceso 26 periodistas fueron arrestados. Un concejal municipal, además, fue detenido y resultó herido tras ser supuestamente golpeado por la policía, lo que generó el enojo de muchos funcionarios. Lamentablemente, aunque yo me identifiqué como concejal, la respuesta de la policía fue abusar de mi derecho, tirarme al piso, golpearme. Nosotros creemos de que es inaceptable, no porque yo sea como concejal, sino porque es el derecho de los neoyorquinos usar nuestra primera enmienda que nos da la Constitución de los Estados Unidos. Días después del desalojo, la ciudad y el propietario de la plaza acordaron permitirles volver, pero siguiendo varias reglas. Primero, no podrían instalar carpas o casas de campaña. Tampoco podrían acostarse ni en bancos ni en el suelo. Y al entrar al parque, tendrían que pasar por puntos de control. Y bueno, pues este movimiento ha recibido el apoyo no solamente de líderes políticos, sino también de varias celebridades, entre ellos el cineasta Michael Moore, que dijo que el movimiento sigue adelante y que ellos seguirán luchando hasta que el gobierno los escuche y se adopten medidas contra la corrupción y la discriminación racial, social y económica. Toda la información desde Nueva York. Ahora regreso con ustedes a los estudios de la tarde. Saludos. Saludos, Eni, gracias por la información que usted origina desde Nueva York. El Capitolio también se convirtió en el blanco del movimiento Occupy Wall Street, integrado por grupos provenientes de todos los estados del país. Con el lema "Tomemos el Capitolio de regreso", varios indignados han ocupado y dormido en lugares como el tradicional National Mall y en escuelas e iglesias cercanas al Congreso. Y la policía detuvo hoy a 47 personas al levantar el campamento del movimiento Occupy frente a la Reserva Federal de Boston, una de las últimas ciudades de Estados Unidos donde aún no se había desalojado a los manifestantes. Entre los detenidos en el campamento se encuentran 33 hombres y 14 mujeres, la mayoría de ellos bajo cargos de allanamiento de propiedad. En una rueda de prensa, el alcalde de Boston, Thomas Menino, indicó que la decisión del desalojo se produjo por motivos de seguridad pública. Saludamos a esta hora en la tarde, fin de semana, a César Ferrari, PhD en Economía y profesor de Política Económica. Gracias por estar con nosotros en la tarde, César Ferrari, bienvenido. ¿Cómo está? Gusto saludarla. Gracias, lo mismo. ¿Están los indignados más o menos fortalecidos que antes? Yo no creo que se note todavía un fortalecimiento importante. Diría que es una situación más o menos estable. No se ha habido movilizaciones que están
como consolidándose, pero creo que ahí van andando, no creo que sea algo que esté por desaparecer rápidamente. Una pregunta, César, que todo el mundo se hace y es ¿cómo se financian? Pues la verdad es que no hay un financiamiento conocido. Entiendo que son sus propias aportaciones, pero además sus costos son relativamente reducidos. No hay grandes publicaciones, no hay gastos en televisión, simplemente en lo que la prensa va recogiendo. O sea que realmente no creo que tengan un financiamiento importante, salvo que el que ellos mismos pongan por sus propios intereses. ¿Usted cuál cree que es el verdadero fin? ¿Qué se esconde detrás del lema de estos movimientos? Mire, detrás de esto creo que hay una cuestión política importante que está expresando una falta de representatividad a través de las instituciones y establecimientos conocidos, porque ese establecimiento, esas instituciones no parecieran estar recogiendo las preocupaciones de tantas gentes que además se presentan en casi todo el mundo. Y un poco parece que hubieran sido detonados a partir de la gran recesión del año 2008-2009 y que seguramente va a continuar porque pareciera también de que la situación europea y la situación de Estados Unidos y la desaceleración de China van a causar también problemas en el año 2012. Así que no veo que esta cosa vaya a disminuir, probablemente va a seguir expresando algo que los canales políticos tradicionales no pueden procesar adecuadamente. César, ¿conoce usted que estas organizaciones se articulen de aportes económicos o intelectuales de algunas otras organizaciones? Mire, yo no creo que reciban aportes económicos. Aportes intelectuales, hay un autor europeo que publicó un pequeño librito que es casi considerado como la Biblia. Por otro lado, coordinaciones, lo que se ha visto en las marchas estudiantiles de hace menos de un mes en casi toda América Latina, donde los estudiantes en Santiago, en Lima, en Bogotá, en Ciudad de México, han marchado casi en forma simultánea y entre ellos mismos se han coordinado. Ahora es muy fácil la coordinación. O sea, el mecanismo del Internet, el Twitter, el Facebook, todo esto permite una coordinación relativamente barata. Así que eso no es complicado. Pero de todas maneras todos están expresando una preocupación importante, en el caso de los estudiantes, por la educación. Pero en las otras gentes que están marchando en Europa, los indignados originales de las plazas españolas o de Inglaterra, de Londres o en los Estados Unidos, en Nueva York, están expresando una protesta contra un sistema político, un sistema económico que no les está resolviendo su situación. En el caso de los estudiantes, particularmente, a unas quejas sobre los sistemas educativos propios, hay también unas quejas contra un desempleo que en el caso de ellos es el mayor de todos los demás estamentos de la sociedad. César, ¿qué tan negativo o positivo puede llegar a ser para un país, para la democracia de un país, los llamados juicios hipotecarios a las empresas que llevan consigo este tipo de manifestaciones? Mire, yo diría que es preferible que existan este tipo de manifestaciones a que hayan otro tipo de manifestaciones violentas y que a través de las armas pretendan encontrarse soluciones. De algún modo la sociedad va generando estas protestas y los estamentos políticos tienen que entender a procesarlos. El antecedente más próximo que yo recuerdo de esta situación actual ocurrió en el famoso mayo de 1968 y se inició en París y después se dio en toda Europa y repercutió también en América Latina y condujo a graves e importantes cambios, particularmente en la educación superior. Pues ahora pareciera que estuviéramos nuevamente en una situación parecida pero amplificada porque ahora hay muchísimos más mecanismos de comunicación global que antes no existía. Entonces, creo que esto conduce tarde o temprano a cambios positivos para la sociedad y hay que mirar con cuidado y responder los políticos a estas demandas de poblaciones que están expresando un descontento con una situación actual. Muy bien, él es César Ferrari, PhD en Economía, profesor de Política Económica, nos ha acompañado en la tarde fin de semana y le queremos desear una buena tarde y gracias por estar con nosotros.
No, con mucho gusto, ha sido un placer estar con ustedes. A usted, César, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa, regresamos en segundos con más información aquí en la tarde, fin de semana de NTN 24. Estamos presentando La Tarde, fin de semana, por NTN 24.